Gracias a nuestro moderador. Bueno, es un placer estar aquí. Como hay poco tiempo, permítanme que me exprese de forma sintética. No podría empezar esta intervención sin recordar la situación difícil en la que vivimos. Vivimos una crisis que no es solo una crisis financiera, en mi opinión, es una crisis de modelo. Hay dos formas fundamentales de ver la vida política: posiciones progresistas y posiciones conservadoras. Esta crisis, la crisis que hoy vivimos, es evidente que es una crisis que deriva de un modo conservador de ver la vida, neoconservador o neoliberal, y que viene dado por una decisión que se adoptó claramente en Estados Unidos acerca de la desregulación de los mercados. Se adopta una decisión en base al siguiente lema: los mercados funcionan mejor por sí mismos con autorregulación que con regulación pública. Los mercados son más eficientes si funcionan de este modo que si interviene el gobierno o interviene el Estado. El señor Greenspan fue el gran defensor de esta teoría. Greenspan llegó a decir que no había nada en la regulación gubernamental o en la regulación pública superior a la autorregulación de los mercados. Y nos hemos encontrado con este desastre financiero de proporciones incalculables. Por lo tanto, el mensaje que quiero dejar es el siguiente: no solo esta crisis es censurable por razones éticas, porque ha aumentado las desigualdades. Por supuesto que sí, para un progresista. Pero sobre todo es censurable por razones de eficiencia económica, porque han fallado con su modelo económico de desarrollo. No es este el mejor modelo económico de desarrollo. A la vista está. ¿Cómo va a ser bueno un modelo económico de desarrollo que apuesta por la riqueza financiera? ¿Saben ustedes que la riqueza financiera en Estados Unidos representa 10 veces su PIB? 10 veces. Esto es imposible en términos de economía sensata. ¿Saben ustedes que solo el mercado de derivados ha pasado en 5 años de 100 trillones de dólares a 500 trillones de dólares? Solo en 5 años se ha multiplicado el 100% cada año lo que los derivados, es decir, fórmulas financieras opacas que nadie entiende, representan. Por tanto, sus respuestas económicas han sido un fracaso. Por tanto, su receta, su Biblia económica, ha fracasado y ha llevado al mundo a una gravísima crisis. Pero no lo hicieron solo en la desregulación de los mercados financieros. Ha habido otras desregulaciones que han sido lamentables para el conjunto de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad decidió, a través de Naciones Unidas, prohibir las guerras de agresión. El uso de la fuerza se limitó a causas humanitarias o a misiones de defensa de la paz autorizadas por Naciones Unidas. Esta es la regla universal. Esta era la norma universal. Esta era la regulación universal. Eludieron esa regulación universal también. Decidieron dejar a un lado esa regulación, se desregularon. Y eso permitió invadir Irak y permitió participar en una guerra de agresión, al margen de las reglas universales. Un segundo ejemplo de desregulación animada por el pensamiento neoconservador que demuestra, además de la injusticia de esos hechos, el grave fracaso en sus resultados. Éticamente es insostenible, pero en términos de resultados para la seguridad, para la paz, para el desarrollo económico, se ha mostrado un verdadero fracaso. Tercera desregulación. Con un enorme esfuerzo decidimos todos los países del mundo elaborar el protocolo de Kioto, porque los científicos nos están diciendo: el mundo se está envenenando. Si ustedes siguen con la economía del carbono, de los fósiles, del CO2, ustedes acabarán con la vida en la Tierra. El panel de científicos de Naciones Unidas universalmente acepta esta tesis. Entonces los países decidimos: vamos a reducir nuestras emisiones de gases que generan efecto invernadero. Y hacemos el protocolo de Kioto. De nuevo los neoliberales y los neoconservadores se desregularon. Dijeron: no, nosotros no vamos a participar de esa aventura porque es más eficiente el estar fuera de esa regulación. ¿Y qué ocurrió? Estados Unidos ha sufrido el Katrina. Estados Unidos está sufriendo también en sus propias carnes
las consecuencias brutales de los efectos negativos del cambio climático. Y ha habido una cuarta desregulación en materia social que se ha intentado imponer a la América Latina. Se dice, no, el modelo social europeo, por decirlo de algún modo, es decir, el modelo de crecimiento económico que va acompañado de prestaciones sociales y de garantías sociales y de igualdad para el conjunto de los trabajadores y de los ciudadanos, es menos competitivo, es menos eficaz. Lo eficaz es el libre mercado. Lo eficaz es que los que tienen mucho sigan acumulándolo, generen grandes cantidades de riqueza y luego, como dicen los norteamericanos, el pensamiento neocon, ello hará un trickle down, es decir, permitirá que se vaya impregnando esa riqueza y desarrollándose y llegar a el resto de las capas de la población. No es verdad. Después de los tiempos neoconservadores en Estados Unidos, el resultado es evidente. Hay más pobres que hace 8 años, los trabajadores tienen peores servicios públicos y, eso sí, los ricos son mucho más ricos que hace tan solo 8 años. Y la clase media norteamericana ha perdido renta, ha perdido capacidad de compra, se ha empobrecido. Es decir, que también desde este punto de vista, la reflexión y las propuestas neoliberales o neoconservadoras se han mostrado erróneas. Hay un ejemplo evidente. Siempre se dice, el modelo social europeo lastra el crecimiento económico y la competitividad. No es verdad. Nosotros formamos parte de un bloque único. Tenemos políticas comerciales comunes, tenemos una moneda común. Y si tomamos en consideración lo que es Europa en los últimos 10 o 15 años, Europa tiene saldo positivo en su comercio exterior. Si Europa hubiera perdido posiciones de competitividad, tendría saldo negativo. Es decir, la Europa de los altos salarios, la Europa de la protección social, la Europa que garantiza una mayor equidad y una mayor igualdad en la distribución de la renta, demuestra al mismo tiempo que es más competitiva. No es menos competitiva en un mundo globalizado, es más competitiva. Lo está demostrando. Y además, cuando se producen ciclos de crecimiento económico, crece igual que en aquellos lugares en que se aplican políticas neoliberales salvajes. Crece más o menos igual. Ahora, eso sí, cuando hay situaciones de crisis, entran en funcionamiento los estabilizadores automáticos y la gente tiene protección. Si pierdes el empleo, tienes una protección al desempleo. Si pierdes el empleo, tienes una ayuda para poder buscar otra actividad económica. Si te encuentras en una situación de pobreza, tienes ayudas sociales. Es decir, el Estado, lo público, te garantiza un nivel de protección social que favorece la paz social, la cohesión y favorece un estado de felicidad general mucho más intenso, mucho más grande que en aquellos lugares donde hay tremendas desigualdades sociales. Por eso la pregunta que se nos hacía, ¿son eficaces las políticas sociales para garantizar la igualdad de oportunidades y sus resultados? Por supuesto, no solo son eficaces, es el único modo, en mi opinión, de garantizar la igualdad de oportunidades y los resultados. Decía que esta crisis pone de manifiesto, por tanto, el fracaso del modelo neoliberal, pero no nos engañemos. No podemos quedarnos solo en una respuesta a las soluciones financieras. No, el mundo sufre una crisis mucho más profunda. España, el presidente del Gobierno de España, defenderá en Washington, hoy, mañana, que hay que abordar globalmente la salida de esta crisis. Que tenemos una crisis financiera, pero también tenemos una crisis climática terrible, que hay que abordar. Tenemos una crisis en relación a la pobreza, los objetivos del milenio. Es una vergüenza universal que no alcancemos los objetivos del milenio, cuando podemos y debemos alcanzarlos. Tenemos una crisis sobre todo de aplicación de justicia social sobre las reglas del comercio internacional que hay que resolver, resolviendo la ronda de Doha. Y tenemos también una crisis, porque las políticas no se enfocan en favor del género, las políticas universales me refiero, en favor de la mujer. Tenemos que saber que las mujeres son las que más trabajan y las que menos derechos tienen. Tenemos que saber que, por ejemplo, en África el 80% de la producción agraria la producen mujeres.